Nuestra clase del día de hoy es sobre el movimiento periódico. Tal y como su nombre lo expresa, el movimiento periódico es un movimiento que se repite. Que se repite cada cierto tiempo. Cada cierto tiempo denominado periodo. Hay muchos tipos de movimiento periódico. Cualquier movimiento que se repita cada cierto tiempo es un movimiento periódico. Dentro de los movimientos periódicos vamos a estudiar uno que es muy especial, denominado movimiento armónico simple. Por el momento, vamos primero a definir algunos aspectos o algunos parámetros de los movimientos periódicos. Amplitud. Es el mayor valor que toma el movimiento periódico. La amplitud la vamos a denotar por la letra A. Letra A mayúscula. Vamos a denotar la amplitud por la letra A mayúscula. El periodo lo vamos a simbolizar por la letra T mayúscula. Es el tiempo que tarda en repetirse un fenómeno. En nuestro caso particular, será el tiempo que tarda en repetirse un ciclo del movimiento periódico. En nuestro caso particular, es el tiempo que tarda un ciclo del movimiento oscilatorio. La unidad básica de medida del periodo en el sistema internacional es el segundo, ya que el segundo es la unidad básica de tiempo. Frecuencia.
la vamos a denotar por la letra F. La frecuencia es el número de veces que se repite el fenómeno en la unidad de tiempo. En nuestro caso particular, la vamos a enfocar como el número de ciclos en la unidad de tiempo. La frecuencia y el periodo están relacionados. La ecuación que relaciona frecuencia con periodo es que el producto de ellos es igual a 1. El periodo por la frecuencia es igual a 1. Lo que significa que el periodo es el recíproco de la frecuencia y la frecuencia es el recíproco del periodo. A partir de ahí puedo concluir que el periodo es 1 sobre frecuencia y la frecuencia es 1 entre el periodo. La unidad básica de frecuencia en el sistema internacional es el Hertz. Denominada en honor al físico alemán Heinrich Hertz, que fue uno de los pioneros en trabajar con las frecuencias. Un Hertz equivale a un segundo a la menos 1. El Hertz equivale a 1 sobre segundo. Es decir, un Hertz abreviado como Hz es equivalente a un segundo elevado a la menos 1. Es común también hablar de frecuencia angular en un movimiento oscilatorio. La frecuencia angular viene a ser un múltiplo de la frecuencia. Frecuencia angular, denominada con la letra griega omega, es igual a 2pi por frecuencia. La frecuencia angular está asociada a el número de revoluciones en una unidad de tiempo. Es decir, un movimiento circular sería el número de rotaciones. El ángulo de una rotación completa sería 2pi, que es el múltiplo de la frecuencia en la frecuencia angular. La frecuencia angular es 2pi por la frecuencia. La frecuencia angular no simplemente está relacionada con el movimiento rotacional, sino que puede estar relacionada con cualquier movimiento periódico. La frecuencia angular puede ser escrita en términos de otras variables. Por ejemplo, vimos que la frecuencia es 1 sobre periodo, por tanto la frecuencia angular puede ser expresada como 2pi sobre el periodo.
Esa es otra forma como podemos expresar la frecuencia angular. Movimiento armónico simple. También conocido como más por sus iniciales. El movimiento armónico simple es un movimiento oscilatorio en el que la aceleración es proporcional al desplazamiento. Esa es una característica básica del movimiento armónico simple. Cualquier movimiento que la partícula en cuestión posea una aceleración proporcional al desplazamiento que experimenta dicha partícula, se va a mover con movimiento armónico simple. Hay algunos casos clásicos de este tipo de movimiento y uno de ellos es el sistema masa-resorte. Sistema masa-resorte. Caso ideal. Supongamos que tenemos un sistema masa-resorte como el que estamos dibujando en pantalla, donde hay un resorte ideal. Esto significa que cumple la ley de Hooke, que está atado a un extremo y conectado a una masa. La masa puede deslizarse por un piso sin fricción. Suponga que el resorte posee constante elástica K. Es un sistema conservativo, no hay pérdida energética. Como tenemos que la superficie es lisa, el bloque se va a mover una vez le imprimamos alguna fuerza. En ese sistema, como el mostrado en la figura, al aplicar una fuerza sobre el bloque de masa M, vamos a lograr que el resorte se deforme. La masa M se va a trasladar por el efecto de la fuerza F sub 0 que le estamos aplicando al resorte. Entonces el resorte va a estar elongado. Es decir, vamos a tener el resorte como sigue. Cuando dejamos de aplicar la fuerza F sub 0, es decir, esa fuerza F sub 0 que provocó que se trasladara la masa M hacia la posición final, la dejamos de aplicar, entonces se forma un movimiento periódico, un movimiento oscilatorio de vaivén, en donde la masa, a partir de la posición de equilibrio, comprime el resorte y luego vuelve y se descomprime en un movimiento oscilatorio respecto al punto de equilibrio, que en este caso sería
el valor x sub 0. Podemos trazar los ejes cartesianos. Vamos a hacer coincidir el eje vertical pasando por el punto donde conecta el lado inicial del resorte. Y el eje horizontal lo vamos a hacer coincidir con la superficie horizontal por la que se mueve el bloque de masa M. Entonces, a partir de ahí, podemos plantear un diagrama de cuerpo libre para el bloque de masa M. Una vez soltamos el bloque, es decir, dejamos de aplicar la fuerza F sub 0, el diagrama de cuerpo libre será el siguiente. Tenemos el bloque de masa M. Que sobre él actúa una fuerza restauradora, digamos la fuerza Fr, y digamos que el desplazamiento del bloque va hacia la derecha. Entonces, esa fuerza restauradora depende de la deformación. Se cumple la famosa ley de Hooke, que la fuerza restauradora es menos K por X, donde K es la constante elástica y X es la deformación. Fr es la fuerza restauradora de resorte. Esa fuerza es responsable de que el resorte tome su forma original una vez dejamos de aplicar la fuerza F sub 0. X en este caso es la deformación en el resorte. Como la masa en consideración es una masa constante y que no se deforma, entonces la segunda ley de Newton se puede escribir de forma más simple. La fuerza neta, que sería la fuerza restauradora, que es menos K por X, será igual que la masa por la aceleración. Esa es la forma de la segunda ley de Newton cuando la masa no varía y cuando es indeformable, es decir, rígida. La aceleración, vamos a trabajar en forma escalar. Esta ecuación se cumple de forma vectorial, pero vamos a trabajar en forma escalar, ya que el signo menos en la ley de Hooke establece que la deformación y la aceleración tendrán sentidos opuestos como vectores y entonces están sobre la línea de acción horizontal, es decir, sobre el eje X, de modo que podemos trabajar en forma escalar, sin pérdida de propiedad en nuestro análisis. La aceleración es la segunda derivada de la posición respecto al tiempo. Si hacemos coincidir la posición inicial con el origen, entonces la aceleración estará relacionada con el desplazamiento. Será la segunda derivada del desplazamiento respecto al tiempo. De modo que menos K por X va a ser igual a la masa por la segunda derivada de X respecto al tiempo. Es importante señalar que en esta ecuación que estamos subrayando, podemos ver una proporcionalidad entre la aceleración y el desplazamiento. Si despejamos, tenemos que la aceleración
será el negativo de K sobre M por el desplazamiento. Tenemos una proporcionalidad entre la aceleración y el desplazamiento, lo que encaja perfectamente con la definición de movimiento armónico simple, ya que un movimiento armónico simple es aquel movimiento en el que la aceleración que experimenta el objeto en consideración es proporcional a su desplazamiento. Retomando la ecuación que estamos subrayando, podemos organizar y menos K sobre M por X será igual que la segunda derivada de X respecto al tiempo. Agrupando, tendremos la siguiente ecuación diferencial. Segunda derivada de la posición respecto al tiempo más K sobre M por la posición será igual a 0. Es una ecuación diferencial de segundo orden. Esa ecuación diferencial tiene solución bastante sencilla. En teoría de ecuaciones diferenciales se establece que la solución de esa ecuación diferencial es una constante C sub 1 por el coseno de raíz de K sobre M por T más una constante C sub 2 por el seno de raíz de K sobre M por T, donde C sub 1 y C sub 2 son constantes arbitrarias. Es decir, que no importa los valores que tome, se sigue satisfaciendo la igualdad. Si sustituimos esa solución en la ecuación diferencial, podemos apreciar que la misma se va a satisfacer. Y precisamente la solución de una ecuación es cualquier función que satisface dicha ecuación. Es decir, si sustituimos en la ecuación diferencial, vamos a iniciar derivando. La derivada de X respecto a T es C sub 1, derivada del coseno es menos el seno, de raíz de K sobre M por T, y la derivada del argumento será raíz de K sobre M. Luego tenemos más C sub 2, derivada del seno es el coseno, de raíz de K sobre M por T, por la derivada del argumento, que al derivar respecto a T el argumento de la función seno, obtendremos como resultado raíz de K sobre M. Volvemos y derivamos. La derivada segunda de la posición respecto al tiempo será menos C sub 1, y la derivada del seno es el coseno. Cuando derive el argumento va a quedar raíz de K sobre M, que al multiplicarlo por el raíz de K sobre M, queda K sobre M. Coseno de raíz de K sobre M por T. Luego en el segundo término, la derivada del coseno es menos el seno, y derivo también el argumento, que va a ser raíz de K sobre M. Al multiplicarlo por raíz de K sobre M, vamos a tener como resultado menos C sub 2 K sobre M por el seno de raíz de K sobre M por T. Esa es la segunda derivada. Entonces la sustituimos en la ecuación diferencial. Vamos a tener que menos C sub 1 por K sobre M. Bueno, aquí podemos tomar factor común. Vamos a factorizar de una vez para ir simplificando. Menos K sobre M es factor común de C sub 1 por coseno de raíz de K sobre M por T. Más C sub 2
por el seno de raíz de K sobre M por T. Luego, más K sobre M por X, pero X ya tiene su resultado funcional, que es este que le estamos poniendo el cotejo, al que en estos momentos le estamos borrando el cotejo. X es C sub 1 por el coseno de raíz de K sobre M por T, más C sub 2 por el seno de raíz de K sobre M por T. Y eso tiene que ser igual a 0, de conformidad con la ecuación diferencial del movimiento. Y precisamente podemos apreciar que tenemos dos términos iguales que se van a cancelar, uno negativo y el otro positivo. De modo que vamos a tener la igualdad 0 igual a 0. Esto significa que la función que estamos proponiendo como solución satisface la ecuación diferencial. O sea que en términos simples, la función que estamos proponiendo es solución de la ecuación diferencial. Esa solución que se obtiene en teoría de ecuaciones diferenciales se puede expresar en una forma más compacta, es decir, la solución x igual c sub 1 por coseno de raíz de K sobre M por T más C sub 2 por seno de raíz de K sobre M por T se puede expresar en términos de dos constantes que están relacionadas con C sub 1 y C sub 2. Se puede expresar como una constante A por el coseno de raíz de K sobre M por T menos phi. Siempre es posible encontrar valores de A mayúscula y de phi para que esas dos funciones coincidan. Y para ello basta con desarrollar. Si desarrollamos la función que tenemos a la derecha, tendremos x igual a A que multiplica y tenemos el coseno de la diferencia de dos ángulos, que va a ser coseno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo más seno del primer ángulo por el seno del segundo ángulo. De modo que para que las funciones propuestas sean iguales, es decir, estas dos funciones, C sub 1, que es lo que acompaña el coseno de raíz de K sobre M por T, tiene que ser igual que A coseno de phi. Y C sub 2, que es lo que acompaña el seno de raíz de K sobre M por T, tendrá que ser igual que A seno de phi. Y eso siempre es posible, hallar esa relación y hallar las constantes y ponerle función de las demás. Es decir, la constante C sub 1 y C sub 2, ponerla en términos de la constante A y phi. Y viceversa. Vamos a ver la relación que tienen esas constantes. Elevando al cuadrado, tendremos lo siguiente. Elevando al cuadrado, estas dos igualdades anteriores
Entonces tendremos que C1 cuadrado será igual que A cuadrado por coseno cuadrado de phi. C2 cuadrado será igual que A cuadrado por el seno cuadrado de phi. Sumando, tendremos lo siguiente. C1 cuadrado más C2 cuadrado será igual que A cuadrado coseno cuadrado phi más A cuadrado seno cuadrado phi. Podemos tomar en el miembro derecho de esta última igualdad A cuadrado factor común. Entonces tendríamos que C sub 1 cuadrado más C sub 2 cuadrado es igual que A cuadrado factor común de coseno cuadrado phi más seno cuadrado phi. Es sabido que la suma del coseno cuadrado de un ángulo más el seno cuadrado de dicho ángulo es igual a 1. Esa es la identidad pitagórica principal. Por tanto, C1 cuadrado más C2 cuadrado es igual que A cuadrado. Esto va a permitir poner el coeficiente A en términos de C sub 1 y C sub 2. A será la raíz cuadrada de C sub 1 cuadrado más C sub 2 cuadrado. Luego, dividiendo el valor de C2 entre el valor de C1 de estas ecuaciones que estamos encerrando en el rectángulo color rojo, tendremos lo siguiente. C2 entre C1 es igual que A por seno de phi entre A por coseno de phi. En el miembro derecho se va a cancelar la A, ya que tengo una A multiplicando y una A dividiendo. Tendremos que C2 sobre C1 es igual que la tangente de phi. Y de este modo podemos expresar phi en términos de C sub 1 y C sub 2. Phi será la tangente inversa del cociente C sub 2 entre C sub 1. De modo que siempre será posible expresar la constante A y phi en términos de C sub 1 y C sub 2. Vamos a quedarnos con la solución más compacta. Es decir, la solución del movimiento para el sistema masa resorte será X igual a A por el coseno de raíz de K sobre M por T menos phi. Esa ecuación es más compacta y proporciona más información, ya que el valor de esa A mayúscula coincide con la amplitud. Debido a que es sabido que el mayor valor del coseno de un ángulo es 1. O sea, la función coseno tiene rango que va de menos 1 a 1. No puede tomar mayor valor de 1. Menor valor sí, pero mayor no. Entonces, el coeficiente que acompaña a la función coseno, expresada de esta forma, coincide con la amplitud. Comúnmente suele llamársele a la amplitud en un sistema masa resorte de movimiento horizontal, suele llamársele XM, X máxima, con mayor valor de X. Entonces esa es la amplitud. Pero también proporciona más información. Ese movimiento, si lo graficamos, es un movimiento periódico. Un movimiento de vaivén, si hacemos una gráfica,
será algo como sigue. Supongamos que soltamos el objeto de masa M una vez está el resorte elongado, de modo que hay una posición respecto al punto de equilibrio. Y luego entonces tendremos una función como la que estamos graficando en pantalla. Ese movimiento se repite una y otra vez. Es un movimiento periódico. El primer ciclo de la onda va desde este punto hasta llegar a un valor cero, a un valor máximo opuesto, a llegar a un valor cero, a llegar al punto de partida. Ese sería el primer ciclo de la onda. A partir de ahí, hemos dibujado un segundo ciclo más. El primer ciclo de la onda se corresponde con lo que estamos dibujando en color azul. El primer ciclo de la onda se corresponde con esa región o con esos conjuntos de puntos seleccionados que hemos colocado color azul. Y luego a partir de ahí tenemos otro ciclo más dibujado. Un aspecto importante de esta última ecuación es que permite obtener el periodo de oscilación del sistema masa-resorte. Para ello basta con saber que el fenómeno se repite en el tiempo y el tiempo que tarda en repetirse el fenómeno se conoce como periodo. Imagínense que este tiempo que estoy marcando se corresponde con un tiempo T-1 y que luego marco un tiempo T-2 como ese que estoy indicando en la gráfica. Entonces, para un tiempo T-1 tenemos el mayor valor de la amplitud. Para un tiempo T-2 también tenemos el mayor valor de la amplitud. Es decir, A se va a corresponder con A multiplicado por el coseno de raíz de K sobre M por T-1 menos phi. Pero en el tiempo T-2, A se va a corresponder también con A por el coseno de raíz de K sobre M por T-2 menos phi. Los tiempos T-1 y T-2 están relacionados. Está relacionado por el periodo, que es el tiempo que tarda en repetirse el fenómeno. En este caso, el ciclo. Pero sucede que T-2 viene a ser T-1 más el periodo. De modo entonces que en los argumentos voy a tener lo siguiente. El primer argumento correspondiente a T1, o sea, al punto T1, es raíz de K sobre M por T1 menos phi. El argumento correspondiente al punto T2 es raíz de K sobre M por T2, pero T2 es T1 periodo.
menos phi. Esos serán los argumentos. Pero también es sabido que la función coseno tiene periodo 2pi. O sea, la diferencia de fase de T1 a T2 es igual a 2pi. Lo que significa entonces que la raíz de K sobre M por T1 más el periodo menos phi menos raíz de K sobre M por T1 menos phi debe ser igual a 2pi. Eso es sabido porque tengo una onda coseno y entonces que va desde un valor máximo a 0, a un valor mínimo, a 0 y a un valor máximo. Entonces es sabido que eso ocurre cuando la diferencia angular es 2pi. Han transcurrido 2pi radianes. Tenemos el ciclo completo de la función coseno. Hacemos la diferencia. Y vamos a tener que raíz de K sobre M por T sub 1 más raíz de K sobre M por el periodo de oscilación menos phi menos raíz de K sobre M por T sub 1 más phi es igual a 2pi. En esta igualdad podemos cancelar raíz de K sobre M por T sub 1, ya que tenemos un raíz de K sobre M por T sub 1 positivo y uno negativo. Tiene signos opuestos, de modo que se pueden cancelar. Lo mismo con phi, tenemos un phi negativo y un phi positivo, podemos cancelarlo. Llegando a la ecuación raíz de K sobre M por el periodo de oscilación igual a 2pi. Esa ecuación es bastante interesante porque permite obtener el periodo de oscilación. Despejando, el periodo de oscilación será 2pi por raíz de M sobre K. Esa ecuación tiene bastante aplicación en estos tipos de problemas. Sistema masa-resorte. A partir de ahí podemos determinar la frecuencia, recordando que la frecuencia es 1 sobre periodo. Entonces la frecuencia de oscilación será 1 sobre 2pi por la raíz de K sobre M. Esa ecuación también es bastante útil. Y a partir de ella podemos también obtener una expresión para la frecuencia angular. Recordando que la frecuencia angular es 2pi por frecuencia. Entonces la frecuencia angular será raíz de K sobre M. Es una expresión bastante útil. Si elevamos al cuadrado esta última ecuación, tendremos que el cuadrado de la frecuencia angular es igual a K sobre M. Recordando que la ecuación diferencial que teníamos expresaba que la segunda derivada del desplazamiento entre el tiempo más K sobre M por el desplazamiento era igual a 0. Podemos expresar esa ecuación en términos de la frecuencia angular.
Y tenemos que la segunda derivada de la posición respecto al tiempo más el cuadrado de la frecuencia angular por la posición igual a 0. Esa ecuación escalar que estamos encerrando en rectángulo es la ecuación del oscilador armónico. Ecuación del oscilador armónico unidimensional. Es una ecuación que tiene mucha utilidad en la física. Se usa bastante la ecuación del oscilador armónico y lo que plantea es que todo objeto que tenga una ecuación del movimiento similar a esa ecuación, entonces va a mantener un movimiento armónico simple.